Vendimos el piso, papá. Tendrás que irte antes de que acabe el mes. Así sin rodeos. Sin un ¿cómo estás, papá? Sin un abrazo, sin una sonrisa. Ni siquiera una mirada con respeto. Solo entró con ese abogado joven delgaducho, vestido con un traje gris oscuro y una carpeta bajo el brazo. Lo soltó como quien entrega una multa. Yo estaba en la cocina sentado con mi café solo y una rebanada de pan con aceite y tomate. Me llamo Baltasar Llorente, tengo 79 años. Y he vivido casi toda mi vida en un tercer piso en el barrio del Raval en Barcelona. Este piso lo compramos mi mujer Teresa y yo en los años 70 cuando apenas había ascensor. Lo fuimos arreglando con nuestras manos paso a paso. Aquí se criaron nuestros 3 hijos. Aquí murió Teresa hace ya 12 años. Aquí aprendí a vivir solo sin molestar a nadie. El abogado, un chaval de no más de 30, intentaba parecer cordial, pero no le salía. Tenía gafas de montura fina y una voz suave, casi como si pidiera perdón. Abrió su carpeta, colocó unos papeles sobre la mesa y dijo: «La propiedad ya está legalmente transferida. Solo falta que usted la desocupe». Yo ni miré los papeles. Terminé mi pan con calma, sorbí el café, me limpié la boca con la servilleta y respondí solo, curioso. Por dentro la sangre me hervía. Me vi reflejado en la ventana un hombre mayor con las manos encallecidas, la piel curtida, el pelo blanco, pero los ojos todavía despiertos. No era solo la casa lo que me quitaban, era la dignidad. El que había traído al abogado era Sergio, mi hijo mayor. A él le di todo: estudios, techo, comida caliente. Le leí cuentos en catalán cuando tenía fiebre. Le defendí cuando la policía llamó por aquella tontería del instituto. Y ahora ahí estaba con los brazos cruzados, la mirada en el suelo, incapaz de sostenerme la mirada. ¿Lo han entendido, señor Llorente?, preguntó el abogado. Lo he entendido, joven. Nítido como el cristal. Se despidieron sin mirarme. Dijeron que regresarían pronto para organizar la mudanza. Les acompañé hasta la puerta, cerré despacio. Me quedé en el pasillo un buen rato mirando mis macetas del balcón. Me senté en mi butaca favorita, encendí la radio. Y por primera vez en años dejé que una lágrima me resbalara. Pero no era de tristeza, era de rabia. De una indignación callada pero pesada, porque me conozco y sé cuándo mi alma empieza a levantarse despacio. No soy hombre de pleito, nunca lo fui, pero tampoco soy de aguantar injusticias. No soy un viejo débil, soy un hombre curtido. Ya vi muchas cosas en esta vida. Fui albañil, herrero, conductor de autobús interurbano. Trabajé bajo el sol para pagar colegios, uniformes y comida. Pasé por gobiernos, por crisis, por pérdidas. Y ahora que me traten así como si fuera una sombra. Ese mismo día preparé un poco de arroz con garbanzos y comí mirando el retrato de María, mi mujer, que está sobre la alacena de la cocina. Ella sonreía con esa mirada serena, como quien lo entiende todo sin decir palabra. «Mi amor, te juro que no me van a sacar así como así», le dije en voz baja con la mano en el pecho. Porque si algo aprendí de ella es que la dignidad no se negocia. Después del almuerzo fui al dormitorio y saqué de debajo del colchón una carpeta vieja. Dentro estaban todos los papeles del piso, escritura, recibos, documentos del terreno. Todo a mi nombre. No había ningún poder legal, nada que le diera a Santiago, mi hijo, el derecho de vender sin mi consentimiento. Lo que significaba que ese contrato tenía trampa, algo sucio y tal vez ilegal. Guardé los papeles otra vez, pero esta vez con otra intención. Por primera vez en mucho tiempo dormí con una sonrisa leve en los labios. Al día siguiente fui a la parroquia de Santa Ana, encendí una vela para mi María y agradecí por la paz que siempre me enseñó a cultivar incluso en los momentos más duros. Luego pasé por el mercado de Triana, compré un cartucho de churros recién hechos y me senté en la plaza a ver la vida pasar, niños corriendo jubilados, jugando al dominó, vendedoras pregonando pescado fresco, pescado de la mañana. Y pensé, la vida no se acaba porque uno se ha traicionado. Se empieza otra vez. Volví a casa con la mente más clara. Ya sabía lo que tenía que hacer, pero no tenía prisa porque, como decimos aquí, toro viejo embiste cuando le toca. Ellos creen que me agarraron desprevenido, que el viejo come con cucharita, que no tengo fuerza.
Pero se olvidaron de algo, la fuerza más peligrosa es la que viene del silencio. Tras esa visita pasé 2 noches casi sin dormir. Me despertaba a cada rato con la imagen de Santiago parado en mi cocina, con los brazos cruzados, con esa cara dura, como si yo fuera un desconocido. A veces uno cree que conoce a los hijos hasta que la vida te muestra lo contrario. Yo todavía no lograba entender en qué momento mi hijo dejó de ser familia para convertirse en amenaza. Pero algo estaba claro, no podía quedarme de brazos cruzados esperando a que me echaran como a un perro. No, este viejo ya vivió demasiado como para aceptar una humillación así. El miércoles por la mañana me puse una camisa limpia de lino, me peiné frente al espejo y salí caminando rumbo al centro de Sevilla. Mi paso era lento, pero firme. Primero fui a ver a don Fermín, un viejo amigo de mi época de conductor en la línea 43. Él ahora trabaja como asistente en una notaría. No es abogado, pero lleva años entre papeles y trámites y conoce cómo se mueven esas cosas. Me recibió con los brazos abiertos, me ofreció un cafelito con canela y me preguntó cómo estaba. Le conté todo sin rodeos, desde la llegada de Santiago con el abogado hasta los papeles que tenía guardados. Era rabia, de esa que no grita pero arde por dentro. Una indignación silenciosa pero densa. Porque me conozco. Sé cuando mi alma empieza a levantarse con lentitud como un mar en calma que prepara la marea. Nunca fui de buscar broncas, pero tampoco de dejarme pisotear. No soy un anciano frágil, soy un hombre vivido. He pasado por dictaduras, transiciones, crisis, entierros, nacimientos y traiciones. Fui electricista, trabajé en las obras del metro, cargué sacos en el puerto de Barcelona. Pagué escuelas, comedores, excursiones. Me partí el lomo por años. Y ahora que me traten así como un mueble viejo. Ese mismo día, después de que Sergio y su abogado se marcharon, me preparé un plato de lentejas con chorizo. Lo comí despacio mirando el retrato de Teresa que sigue en su lugar sobre la estantería del comedor. Sonreía con esa expresión suya como si supiera todo antes que ocurra. «No me van a echar así, Teresa», le susurré poniéndome la mano en el pecho. «Te lo juro. Porque si algo me enseñó esa mujer, es que la dignidad no se mendiga». Después del café fui a la habitación, levanté el colchón y saqué una carpeta azul que guardo desde hace décadas. Dentro las escrituras originales del piso, todos los recibos del IBI, copias del catastro, todo a mi nombre. Sergio no tenía ningún poder, ningún documento que le permitiera vender sin mi firma. Así que, o le han colado una trampa o él me la quiere colar a mí. Guardé los papeles con calma, pero esta vez con otro propósito. Dormí mejor que en toda la semana. A la mañana siguiente bajé al mercat de Sant Antoni, compré un café con leche y me senté en un banco a ver pasar la gente. Gente con prisa, jubilados caminando en grupo, estudiantes con mochilas. Y pensé, la vida no se detiene por una puñalada, se reinventa. Volví al Raval más decidido. Ya sabía qué debía hacer, pero sin precipitarme. Porque como decía mi padre, el viejo que calla piensa, y el que piensa se prepara. Ellos creen que estoy acabado, que este viejo ve telenovelas y duerme la siesta. Pero olvidaron algo: la calma es la herramienta más peligrosa del que ha vivido mucho. Las noches siguientes dormí poco. Cerraba los ojos y veía a Sergio con los brazos cruzados, esa cara de piedra como si yo fuera un inquilino, no su padre. Uno cría hijos creyendo que siempre serán familia. Hasta que un día la vida te enseña que hay quienes deciden convertirse en enemigos. Pero yo no iba a esperar a que me echaran como a un perro. El miércoles me puse una camisa blanca bien planchada, me peiné con esmero y salí caminando hacia el ensanche. Paso lento, pero firme. Fui a ver a don Mateo, un viejo amigo que trabaja como auxiliar en una notaría de l'Eixample. No es abogado, pero conoce bien las vueltas legales. Me recibió con un abrazo, me sirvió café en vaso de cristal y le conté todo. Desde la traición de Sergio hasta los papeles que aún guardaba yo. Desde hace décadas confío en don Mateo y por eso acudí a él. Escuchó todo con el ceño fruncido y los labios apretados. Luego me pidió ver la documentación. Saqué la carpeta azul y la puse sobre su mesa.
Pasó más de media hora revisando cada papel. Sacó su móvil, hizo fotos, llamó a un par de contactos. Yo lo miraba en silencio. Al final se quitó las gafas y me dijo: Baltasar, aquí hay algo que no cuadra legalmente. Sigue siendo el único propietario. No existe ninguna autorización que permita que tu hijo haya firmado la venta sin tu firma. Sentí un nudo en el estómago. Era lo que sospechaba, pero escucharlo en voz alta me removió entero. Mateo me miró serio. Esto puede ser grave. Alguien ha falsificado tu firma o te han colado un contrato manipulado. ¿Estás seguro de que no firmaste nada últimamente? Ni un papel, Mateo, ni un trazo, le juré. Él asintió. Entonces esto huele a fraude. Me explicó que para comprobarlo necesitábamos una revisión pericial de los documentos de la supuesta venta, y para eso hacía falta ver el contrato original, no solo una copia. Yo recordaba que el abogado que vino con Sergio se llevó todos los papeles, y solo dejó una copia impresa. Mateo me dijo que lo mejor sería contratar a una abogada de verdad, alguien capaz de iniciar un proceso legal si fuera necesario. Me recomendó a una letrada llamada Mónica Cervantes, especializada en casos de propiedad y fraudes familiares. Me anotó su dirección en un papelito y me dijo: Ve con ella, Baltasar. Esta mujer no se deja comprar por nadie. Salí de la notaría con la carpeta bajo el brazo y una mezcla de angustia y determinación en el pecho. Caminé hasta la iglesia de Santa María del Mar, me senté en un banco y cerré los ojos. Pensé en Teresa, en cómo siempre decía que la sangre no garantiza el corazón, y ese pensamiento me dolió. Yo siempre creí que Sergio era el más noble. Miguel el menor era más impulsivo y distante, pero Sergio, él era mi orgullo, graduado, casado con hijos, y ahora el mismo que quiere echarme de mi casa. ¿En qué momento se quebró todo? Al día siguiente tomé el metro rumbo a l'Eixample, donde tenía su despacho la abogada Mónica. El trayecto fue largo, y mientras el vagón avanzaba repasaba mi vida como si fueran fotografías. Teresa con su delantal de cuadros, Sergio jugando con un tren de madera que le hice yo las navidades en el comedor, con luces colgadas en las ventanas. Todo eso ahora parecía lejano. Llegué al despacho justo a la hora. Mónica me recibió con amabilidad pero sin condescendencia. Me gustó eso. Era una mujer de unos 45 años, cabello recogido, mirada directa. Le expliqué todo desde el principio. Escuchó con atención, tomó nota y pidió ver los documentos. Después de revisarlos me miró fijo: Señor Llorente, aquí hay materia. Si lo que usted me dice es cierto, estamos ante una posible usurpación y falsificación de documentos. Y eso no se arregla con diálogo familiar. Se resuelve en tribunales. Le pregunté si eso implicaba meter a mi hijo en la cárcel. Ella respiró hondo. Depende. Pero antes que cualquier castigo, lo primero es defender su derecho, su casa, su dignidad. Esa palabra me hizo tragar saliva. Dignidad. Sentí que Teresa me apretaba la mano desde otro mundo. Mónica propuso iniciar de inmediato una solicitud de revisión del contrato en el registro de la propiedad y en paralelo una demanda. Mónica me propuso iniciar un procedimiento de nulidad por firma falsificada. Le dije que sí sin dudarlo. Me pidió que firmara unos documentos. Mientras lo hacía sentí algo extraño. Como si el Baltasar que siempre había preferido mantenerse al margen, el que evitaba problemas, estuviera cruzando una línea. Pero no por orgullo, sino por justicia. Volví a casa esa tarde con un cansancio raro, no físico, sino del alma. Trasto, mi perro, me recibió moviendo la cola como siempre, fiel como pocos. Le puse agua fresca, algo de pienso, y luego me senté en la mecedora del balcón. El sol ya bajaba sobre las azoteas del Raval, y el cielo tenía ese tono naranja que tanto le gustaba a Teresa. Miré su retrato y por primera vez en días, le hablé con voz firme. Mi amor, ya empecé. No sé cómo va a terminar esto, pero no me voy a dejar. Aquella noche cené solo como casi siempre desde que se fue ella. Pero había algo distinto. Por dentro ya no me sentía vencido. Aún no había ganado nada, pero tampoco había perdido. Porque hay batallas que se inician en silencio con el corazón ardiendo. Y esta
Apenas comenzaba. El viernes por la mañana, mientras podaba unas macetas del balcón, escuché que golpeaban el portero con insistencia. Trasto fue el primero en salir ladrando. Me limpié las manos en el trapo del cinturón y miré por la mirilla. Era Sergio. Venía solo, sin abogado, sin papeles, sin sonrisas. Traía una camisa azul clara arrugada y el rostro tenso. Yo lo observé en silencio sin abrir. «¿Qué se te ofrece?», pregunté sin rodeos. Bajó la mirada un momento como buscando las palabras. Luego levantó la cabeza con ese gesto que conozco desde niño, cuando sabía que había metido la pata pero no quería reconocerlo. «Podemos hablar», dijo. «No aquí en la calle». Dudé. Parte de mí quería cerrarle la puerta, pero otra parte necesitaba escucharlo. Abrí sin decir más. Entró sin mirar mucho, como si temiera tropezar con los recuerdos. Nos sentamos en la cocina. Le ofrecí café. No respondió, pero serví igual. «¿Papá? Me han dicho que fuiste a ver una abogada». Tomé mi taza, soplé con calma. «Así es. También fui al registro, al notario. Y hablé con alguien que sabe más de leyes que tú, y ese abogado que trajiste». Lo vi tragar saliva. Su rostro cambió de preocupación a rabia contenida. Papá, no hacía falta llegar a eso. Podíamos haberlo hablado como familia. Lo miré con firmeza. ¿Familia? ¿Me hablaste como familia cuando entraste con un abogado sin avisar? Cuando dijiste que ya no era mi casa, se quedó callado. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared. Se levantó, caminó unos pasos y volvió a sentarse. «Papá, sabes que no estamos bien. La casa tenía buen valor y necesitábamos el dinero». Esa frase me cayó como piedra. Entonces, ¿me vendiste también? ¿Me pusiste precio? ¿Sergio bajó la cabeza? «No fue así», susurró. No grité, no lloré. Solo le dije, «¿Sabes qué fue lo peor? No fue la venta. Fue que tuviste que traer a un extraño, para echarme. Como si yo ya no contara. Como si fuera parte del mobiliario». El silencio volvió, pero esta vez pesaba sobre él. Pasaron unos minutos. Entonces escuchamos la puerta del rellano abrirse. Era Emiliano, mi nieto, el hijo mayor de Sergio. Tiene 17 años, alto, delgaducho, con ese pelo rebelde que siempre le cae sobre los ojos. Me vio sentado y me saludó con una sonrisa. Luego miró a su padre, y su cara cambió por completo. «¿Qué haces aquí?», preguntó serio. Sergio intentó calmarlo con un gesto. «Solo vine a hablar con tu abuelo». Pero Emiliano no se tragó esa excusa. ¿Hablar o presionarlo para que se vaya? Porque si viniste a eso, será mejor que te vayas. Me sorprendió la firmeza de su voz. Ya no era ese niño callado. Sergio se puso de pie. «Esto no es asunto tuyo, Emiliano. Es entre adultos». Pero mi nieto no se movió ni un centímetro. «Claro que es mi asunto. Es mi abuelo y lo estás tratando como si fuera una carga. Ya se te olvidó todo lo que hizo por ti». La tensión se cortaba con cuchillo. Me levanté con calma y puse una mano sobre el hombro del muchacho. «Tranquilo, hijo. Aquí no venimos a pelearnos». «Es que no es justo, abuelo». «No pueden tratarte así», me dijo con los ojos brillando. Le acaricié la espalda. «Lo sé. Por eso estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero sin odio». Con cabeza. Sergio apretaba los puños, visiblemente incómodo. «Yo solo quería arreglar esto, sin abogados», dijo. Lo miré fijo. «Entonces debiste pensarlo antes de traer uno tú. Ahora ya no es solo cosa tuya, es mía. Y de la justicia». Él caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, se giró. «Estás cometiendo un error». «Peor fue el tuyo», le respondí. «Pero la diferencia es que yo sí estoy dispuesto a enfrentarlo». Después que se fue Emiliano y yo, nos sentamos en el balcón. El cielo se teñía de naranja y gris. Me contó que no podía dormir desde que escuchó a sus padres hablar del problema del abuelo. Se sintió traicionado. También me abrazó fuerte. «Estoy contigo, abuelito. Pase lo que pase».
sentí un calor en el pecho, porque en medio de tanta decepción, ese abrazo fue un regalo. Al día siguiente, Mónica me llamó. Me dijo que el trámite para frenar cualquier intento de desalojo había sido aceptado, que el juez había recibido la solicitud y que en los próximos días habría una audiencia preliminar. Me advirtió que Sergio y su mujer serían notificados y que debía estar preparado porque lo que venía no sería fácil. Le di las gracias, no por el trámite, sino por hablarme con respeto como a un hombre, no como a un viejo. Esa tarde volví a Santa María del Mar. Me senté al fondo, cerré los ojos y recordé el rostro de Teresa. En silencio imaginé su voz. Haz lo correcto, Baltasar. Pero no pierdas el alma en el intento. 3 días después tocaron el timbre en casa de Sergio. Era un funcionario del juzgado con la notificación oficial, demanda por falsificación de firma y suspensión de la venta. Me lo contó Emiliano por la tarde con los ojos como platos a vuelo. Papá se puso blanco. Mamá se encerró en la habitación. Yo solo sonreí mientras pelaba unas mandarinas. ¿Tú ya sabías que eso iba a pasar?, me preguntó. Hijo, le dije, cuando uno hace lo correcto. La vida se encarga del resto. Aquella noche, según me contó Emiliano, hubo gritos en su casa, gritos fuertes. Verónica, su madre, le reclamaba a Sergio por haber hecho todo sin consultarla bien, por haberlo complicado todo. Pensé que tu padre se iría sin decir ni pío, que no movería un dedo, le dijo. Y Sergio, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin respuesta. ¿Y qué querías que hiciera?, dijo. Papá siempre se calla. Nunca pensé que se iba a defender. Ahí estaba el problema. Me criaron fuerte, pero me juzgaron manso. A la mañana siguiente recibí una llamada inesperada. Era Verónica. Señor Baltasar, dijo con una voz forzada, casi teatral. ¿Podemos hablar? Le respondí que sí, pero en la plaza no, en mi casa. Nos encontramos en uno de los bancos junto al Mercat de Sant Antoni, bajo los plataneros. Ella llegó arreglada como siempre, con su blusa de marca, maquillaje impecable, pero algo en su cara había cambiado. Había tensión y miedo. Señor Baltasar, yo solo quiero que esto no acabe mal. Piénselo. Usted ya está mayor. ¿No le convendría vivir en un lugar más cómodo, más pequeño? Respiré hondo. ¿Me estás sugiriendo que me rinda? Se sobresaltó. No. Solo digo que a veces es mejor evitar el escándalo. La miré a los ojos. ¿Escándalo para quién? ¿Para mí, que defiendo mi casa, o para ustedes que quisieron sacarme sin una conversación? Verónica bajó la mirada. Su voz tembló. Es que Sergio no sabe cómo tratar con usted. Lo ve tan terco. Me reí por dentro. No soy terco, soy firme, que no es lo mismo. Trató de suavizar la situación, hablarme de familia, de tranquilidad. Pero ya no me tragaba esas palabras dulces. Al final me pidió que pensara en una solución amistosa. Le respondí con lo que Teresa siempre decía. Las amistades se cuidan. Las traiciones se enfrentan. Se despidió sin tocarme, con el gesto congelado. Supo que no tenía opción. Los días siguientes fueron un torbellino. Mónica, mi abogada, me avisó que la audiencia preliminar sería en 2 semanas. Sergio estaba obligado a presentarse, y mientras tanto el juzgado bloqueó cualquier movimiento sobre la propiedad. Lo más importante, me explicó, es que ya no pueden mover ni un ladrillo sin su autorización. Está protegido legalmente. Sentí alivio. No era el final, pero sí un respiro. Esa tarde salí a caminar por el Raval. Pasé por la tienda de don Gregorio, que vende bacalao. Saludé a doña Estela, que siempre me guarda pan de higo. Todos me preguntaban cómo estaba. Viviendo como se debe, respondía. Pero por dentro sentía algo que hacía años no sentía: dignidad. No por estar ganando un pleito, sino por no haberme dejado pisotear. Esa misma semana recibí una carta por debajo de la puerta. Era de Miguel, mi hijo menor. Llevaba años sin dar señales. Vivía en Valencia con su pareja, lejos de todo conflicto familiar. La carta decía: Papá, me enteré por Emiliano de lo que está pasando. No sabía que Sergio había llegado tan lejos. Solo quiero que sepas que estoy contigo.
Si necesitas algo, dímelo. Me costó no llorar, porque aunque Miguel siempre fue distante, en el fondo me respetaba. Y esa carta valía más que 1000 disculpas de Sergio. Los días se volvieron tensos. Un coche con cristales tintados empezó a aparcar frente al edificio cada tarde. No bajaban, solo observaban. Quizá eran del abogado. Quizá Sergio solo quería intimidar. Pero no les di importancia. Cada vez que ese coche de cristales oscuros aparcaba frente a mi edificio, yo salía al balcón y les saludaba con la mano. Que supieran que este viejo no se esconde. Una tarde Emiliano llegó corriendo agitado. «Abuelo». Mis padres no paran de discutir. Mi madre dice que quiere irse a casa de sus padres, que no piensa quedarse para enfrentar un escándalo. Lo abracé con fuerza. «Lo siento, hijo. No es tu culpa, ya lo sé», respondió con voz triste. «Pero es injusto que tú tengas que pasar por esto». Le acaricié el pelo con ternura. A veces, para que las cosas cambien, alguien tiene que aguantar el primer golpe. Me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «Yo quiero ser como tú, abuelito». «No, Emiliano», le dije con una sonrisa. «Tú vas a ser mejor». La audiencia se acercaba. Aunque el cuerpo me dolía más de lo normal, el alma estaba más firme que nunca. Teresa me acompañaba en cada pensamiento. Y en el silencio de la casa, entre el aroma del café y el pan tostado, entendí algo fundamental. No era solo por el piso. Era por mi historia, por mi dignidad, por lo que dejo cuando ya no esté. La mañana de la audiencia amaneció gris. El cielo cubierto por nubes espesas. Me levanté como siempre. Preparé mi cafetito y me senté unos minutos en la butaca. Trasto me miraba sin entender, con esa lealtad muda que solo tienen los perros viejos. Me puse la guayabera blanca que usé en el bautizo de Emiliano y el saco gris que Teresa me regaló en nuestro último aniversario. No quería parecer vencido. Quería parecer un hombre que defiende lo sagrado. Mónica llegó puntual a las 8:30. Su coche olía a papeles nuevos y café con vainilla. «¿Estás listo, don Baltasar?», preguntó. «Listo desde el día en que intentaron sacarme de mi casa», le respondí. El juzgado estaba lleno. Abogados, funcionarios, gente con miradas cansadas. Nos hicieron esperar en una sala con bancos de madera hasta que nos llamaron. Entré con paso lento pero firme. Al fondo estaban Sergio y Verónica junto a su abogado, el mismo que vino a casa semanas atrás. Me miraron. Sergio bajó la vista. Verónica mantuvo el cuello recto, pero no me sostuvo la mirada. El juez, un hombre de unos 60 años, con gesto severo, comenzó leyendo los antecedentes. Mencionó mi nombre completo, el de Sergio, y el número de expediente. Luego pidió a la parte demandante que hablara. Mónica se levantó. Su voz era clara y firme. «Mi cliente Baltasar Llorente es propietario legal del inmueble desde hace más de 40 años. No existe poder notarial alguno ni autorización firmada. La firma fue falsificada. Pidió la nulidad del contrato de compraventa por fraude y que se iniciara una investigación penal en caso de confirmarse la falsificación». El abogado de Sergio pidió la palabra. Dijo que su cliente solo actuó buscando el bienestar familiar, que hubo un malentendido en la forma pero no en la intención. Yo me tragué una carcajada. Qué fácil resulta disfrazar la avaricia con palabras bonitas. El juez pidió entonces mi declaración. Me levanté, caminé hasta el frente y apoyé las manos en el borde de la mesa. Miré primero a Sergio, luego al juez. «Señoría, este piso no son solo paredes y ventanas. Aquí crié a mis hijos. Aquí velé a mi esposa. Aquí he llorado solo durante años sin que nadie lo supiera. No tengo riquezas, pero esto es mío». Mi voz no temblaba. Lo levanté con mis manos, lo firmé con mi vida, y hoy alguien que yo traje al mundo quiso quitármelo como si yo no existiera. Me detuve. El juez me observaba en silencio. «No estoy aquí por ladrillos. Estoy aquí para que se respete mi nombre. Y si alguien cree que porque tengo arrugas y camino más lento ya no valgo nada, está muy equivocado». Volví a mi asiento. El silencio en la sala era denso como plomo.
El juez pidió el análisis grafológico de la firma. Mónica lo había solicitado días antes. Ya estaba en el expediente. La funcionaria leyó los resultados. La firma del señor Baltasar Llorente en el contrato de compraventa no coincide con las muestras registradas. Se confirma que ha sido falsificada. Verónica se tapó la boca. Sergio cerró los ojos. El juez fue tajante. Ordenó la suspensión definitiva del contrato, la nulidad del acto, y remitió el caso al Ministerio Fiscal para investigar la falsificación. Yo no celebré. No alcé los brazos. Solo respiré hondo, como quien vuelve a llenar los pulmones después de haber estado mucho tiempo bajo el agua. A la salida, Emiliano me esperaba con una bolsa de pan de nueces. «Ganaste, abuelo», dijo emocionado. Lo abracé. No gané, hijo. Solo defendí lo que era justo. Mónica caminó con nosotros hasta la esquina. Gracias por confiar, don Baltasar. Hoy me ha recordado que hay batallas que se ganan sin levantar la voz. Le respondí con la mirada. No hacía falta más. Días después, Sergio vino solo. No tocó la puerta. Se quedó de pie al otro lado de la verja. Lo vi desde el patio. No gritó, no pidió entrar. Solo dijo, papá, lo siento. No respondí. No por orgullo, sino porque hay heridas que no se curan con disculpas. Solo asentí con la cabeza y me metí dentro. No sé qué será de él, ni de su matrimonio, ni de todo lo que construyó lejos de mí. Lo único que sé es que este piso sigue en pie. Y más importante aún, yo también. Desde la audiencia la casa se volvió más silenciosa. Pero no por tristeza, sino por descanso. Trasto se echaba más cerca como si entendiera que algo profundo había cambiado. Mis mañanas eran distintas. El café sabía mejor. Y mis pasos, aunque lentos, eran más firmes. Sergio no volvió. Después de aquella disculpa seca, desapareció. Emiliano me decía que su padre apenas hablaba, que Verónica se fue con los niños a casa de sus padres. Dicen que se están dando un tiempo, me comentó. Yo no pregunté más. No por desinterés, sino porque he aprendido a golpes que hay cosas que el tiempo cura. Y otras que es mejor dejar que se pudran solas. Una mañana cualquiera, mientras barría las hojas del balcón, escuché una voz conocida detrás de mí, papá. Me giré. Ahí estaba Miguel. El menor más canoso, barba sin arreglar, una mochila al hombro y culpa en los ojos. Hacía años que no lo veía. Tal vez desde el entierro de Teresa. ¿Me dejas pasar?, preguntó. Le hice una seña con la cabeza. Entró en silencio como quien no sabe si aún pertenece al lugar. Nos sentamos en la cocina. Le serví café como siempre, como si el tiempo no hubiera pasado. Bebió un sorbo y me miró. Supe lo que pasó. Emiliano me fue contando. Quise venir antes, pero no sabía si era bienvenido. Le respondí sin rodeos. Esta casa es tuya, hijo. No por los papeles, sino por lo que viviste aquí. Asintió con la mirada baja. Nunca estuve tan lejos. Y a la vez tan cerca. Vi cómo te trataban, cómo te fueron dejando al margen. Yo también fui parte de ese abandono. Lo escuché en silencio. No necesitaba juicio, solo un lugar donde dejar su culpa. Sergio se equivocó feo, dijo luego. Y yo también por callar. Le puse la mano en el hombro. No busco culpables. Solo estoy aprendiendo a vivir con lo que queda. ¿Y qué queda, papá Paz? Y eso no tiene precio. Se quedó unos días. Ayudó a pintar la barandilla, a reparar el grifo del baño que goteaba desde Navidad. No hablábamos mucho, pero el silencio ya no era distancia. Era compañía. Salíamos al mercado como antes. Los vecinos se sorprendían. «Mira quién volvió, Miguel. ¿Dónde te habías metido, hombre?». Él solo sonreía. Yo también. Una tarde, mientras tomábamos agua de limón en la galería, me dijo: «He pensado en quedarme un tiempo, si no te molesta». Respondí levantando la jarra y sirviéndole más. «Gracias, papá. Tú sabrás cuándo irte». Por esos días, Mónica vino a dejar los últimos papeles del juicio. Todo firmado, sellado. La casa es oficialmente suya. Nadie puede tocarla, dijo. La invité a quedarse un rato.
Hablamos de su infancia en l'Hospitalet, de los casos más duros que había visto como abogada. Me confesó algo que nunca olvidaré. Los casos más dolorosos no son entre desconocidos, son entre padres e hijos. Porque cuando ese vínculo se rompe, no hay contrato que lo repare. Le agradecí. Por su trabajo, sí. Pero más aún por haber creído en un viejo que ya nadie escuchaba. Con el tiempo el barrio lo supo todo. Algunos me felicitaban, otros callaban. Pero todos me miraban distinto. Ya no era solo el abuelo silencioso del primer piso. Era el hombre que se hizo respetar. Un domingo Emiliano vino sin avisar. Llevaba una libreta. ¿Qué traes ahí, hijo? Se sentó frente a mí nervioso. Quiero que me cuentes tu historia, abuelito. Desde niño. Desde cómo conociste a la abuela. Desde cómo levantaste esta casa. Quiero escribirla. Me emocioné más de lo que pude mostrar. ¿Para qué? Porque no quiero que nadie más la cuente por ti. Quiero recordarla bien. Y quiero que mis hijos cuando los tengas sepan quién fuiste. Asentí con lágrimas que me ardían por dentro. Porque tal vez al final eso era lo más valioso que me quedaba mi historia. Contada con respeto. No podía dejar solo recuerdos sueltos. Mi voz, mi historia, mi verdad. Escrita por alguien que sí quiso escucharla. Emiliano llegó temprano aquel sábado con una libreta de espiral, un termo de café y 2 ensaimadas de la panadería del barrio. Hoy quiero empezar desde el principio, abuelito, me dijo. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde antes de ser padre. Desde cuando era solo Baltasar. Nos sentamos en el balcón bajo la sombra del ficus que planté cuando Sergio era niño. El sol caía oblicuo y el aire traía olor a pan tostado y calle mojada. Lo miré, tan joven, con los ojos llenos de ganas de entender. Está bien, hijo. Pero escucha con el corazón, no solo con los oídos. Hay cosas que no se escriben, solo se sienten. Empezó a tomar nota desde la primera palabra. Le conté que nací en 1944 en el Poble Sec, cuando las calles aún eran de tierra y se oían más carretas que coches. Que mi padre fue carpintero y mi madre modista. Éramos 7 hermanos. Comíamos lentejas casi a diario, pero nunca faltó un techo, ni un beso en la frente al dormir. Le hablé de mi primer trabajo limpiando botas fuera del Mercat de Sant Antoni, donde aprendí que el respeto no se exige, se gana con la mirada y con el ejemplo. Emiliano escribía en silencio. A veces me pedía repetir frases. Otras solo asentía conmovido. Le conté cómo conocí a Teresa. Fue en una verbena en Sants. Ella vendía cocas con su tía. Yo llevaba unos zapatos que me apretaban, pero igual me animé a invitarla a bailar. Solo aceptó 2 piezas. Luego me dijo que debía volver a cuidar el puesto. ¿Y cómo supiste que era ella?, me preguntó. Porque cuando se fue, sentí que se llevaba el aire conmigo. Pasaron las horas. Le conté cómo levantamos este piso. Al principio eran 2 habitaciones sin pintar. Dormíamos sobre mantas en el suelo. La cocina era una hornilla eléctrica sobre una tabla. Pero era nuestro. Esta casa no la compré, Emiliano. La sembré como quien siembra una higuera. Y él lo anotó tal cual. Vinieron los hijos. Sergio primero. Fuerte, llorón, con un remolino en la coronilla. Teresa decía que iba a salir tan cabezón como yo. Y no se equivocó. Miguel 3 años después. Más pausado. Más de adentro. Yo trabajaba de chofer para una empresa de transportes. Teresa cosía para vecinas. No era fácil, pero éramos felices. Nunca faltó sopa caliente ni un beso de buenas noches. Le conté cómo perdí a Teresa. El cáncer llegó rápido, silencioso, sin avisar. Me quedé con la casa y el eco de su risa en cada pasillo. Emiliano entendió que no era momento de hablar de distancias. Paramos para almorzar y me lanzó una pregunta que me sorprendió, abuelo. ¿Alguna vez pensaste en irte de aquí? ¿Dejar este lugar? Pensé unos segundos. Sí, una vez, justo después del entierro de Teresa. Me senté en ese banco de la galería y me pregunté, ¿para qué seguir aquí? Si ya no...
Una mañana cualquiera, mientras barría el patio del Raval, escuché una voz que creí haber olvidado. «Yayo», dijo Emiliano con su libreta y un termo de café en la mano. «Hoy quiero empezar desde el principio». Lo miré desde la silla de mimbre donde suelo leer el diario. «¿Desde cuándo, hijo?», pregunté. «¿Desde antes de que fueras padre? ¿Desde que solo eras Baltasar?». Nos sentamos bajo la sombra de la bugambilla que Teresa cuidaba con esmero. El aire olía a tierra mojada y pan tostado. Le pedí que escuchara con el corazón, no solo con los oídos. Porque hay cosas que no se escriben, solo se sienten. Le hablé de cuando nací en 1944 en una pensión de la calle Nou de la Rambla, cuando aún se oían las campanas de Sant Pau del Camp, y los vecinos se saludaban por su nombre. Le conté de mi padre, obrero de imprenta, y de mi madre, lavandera en el Llobregat. Éramos 6 en casa, y aunque sobran las anécdotas de escasez, nunca nos faltó una sopa caliente ni un abrazo sincero. Emiliano tomaba notas en silencio, a veces me interrumpía con una sonrisa, otras con una lágrima disimulada. Le conté cómo conocí a Teresa en una verbena en el Poble Sec. Ella vendía rifas y yo llevaba una camisa demasiado planchada. Bailamos 3 sardanas antes de que me dijera que tenía que volver a su puesto. Supe que era ella, porque al irse sentí un nudo en el pecho que no quería soltar jamás. Después del café le hablé de nuestros primeros años en este mismo piso, paredes sin pintar, colchón en el suelo, y una cocina que era apenas una hornilla eléctrica. Pero ahí nacieron Sergio y Miguel. Teresa cosía para los vecinos y yo trabajaba de cartero subiendo escaleras sin ascensor. Esa tarde Emiliano me pidió sacar fotos. «Quiero que todo quede», me dijo. El desconchón en la pared, el buzón viejo, el balcón donde colgaba tu bata. Le dije que sí, porque comprendí que no era solo para él. Era para los que vendrán después, para que un día digan: «Aquí vivió don Baltasar, un hombre que no se dejó vencer». Esa noche, antes de dormir en el cuarto que fue de Miguel, me dijo: «Gracias, Yayo, por confiarme tu historia». Desde la mecedora le respondí: «Cuídala. No como un secreto, como un tesoro». Cada grieta de la casa tenía su memoria, cada baldosa rota su conversación olvidada. Siempre pensé que vivir con dignidad ya era suficiente, que no hacían falta aplausos ni homenajes. Pero tal vez, solo tal vez, contar lo vivido también es parte de la dignidad, porque el silencio se transforma en olvido. Y yo no quería que mi historia terminara en el silencio. Así que le dije a Emiliano que aceptaba la entrevista, pero con una condición: que nadie adornara lo que yo dijera, que contaran mi verdad tal como fue, con manos manchadas de cal y olor a lentejas con chorizo como las que hacía Teresa los domingos. Una semana después, llegó a casa Joaquín Ramírez, un locutor de unos 50 y tantos, barba entrecana, voz, suave acento de l'Eixample. Traía una grabadora antigua y una libreta gastada. «Don Baltasar, gracias por abrirme su puerta», me dijo al saludar. «Su historia representa a muchos que callan». Asentí. No soy escritor, solo soy un viejo que no quiso irse sin dejar huella. La entrevista duró casi 2 horas. Hablamos de toda mi infancia en Sants, cómo conocí a Teresa vendiendo pañuelos en la estación de Francia, la traición de Sergio, el juicio, la soledad en la vejez. Le conté cómo hay días en los que lo que más duele no es la espalda, sino no tener a quien contarle los recuerdos. Joaquín solo tomaba nota y asentía con los ojos húmedos. Al despedirse me apretó la mano y dijo: «Su voz no es solo suya, es de todos». Me quedé pensativo. Sentí algo que hacía años no sentía. Propósito. Como si la vida aún tuviera algo que pedirme. Días después Emiliano llegó agitado. «Abuelo, saliste en la radio en un programa que se llama Veus del Raval». Me puso los cascos y escuché mi propia voz, vieja pero firme, contando lo que nunca imaginé que interesaría a nadie. Al final del programa, Joaquín dijo: «Baltasar Llorente nos enseñó que cuando un anciano habla, el mundo debería callar y escuchar». A la mañana siguiente, doña Pilar, la vecina del segundo, me tocó el timbre. «Lo escuché anoche, Baltasar.
y sentí que hablaba por mi difunto Joan, que murió esperando que su hijo lo visitara. Me abrazó con un respeto silencioso. Y no fue la única. Empezaron a llegar cartas. Sí, cartas de verdad. Algunas dejadas en el buzón, otras traídas por Emiliano, gente de Gerona, de Zaragoza, de Jerez. Todos con algo en común querían agradecerme por no quedarme callado. Yo no buscaba fama ni venganza. Solo quería que se me respetara. Y encontré algo más poderoso eco. Mi voz ya no era solo mía. Una mañana, mientras preparaba mi café y unas tostadas con aceite, tocaron el timbre. No era Emiliano ni Pilar. Era Mónica la abogada. Y venía acompañada de una mujer elegante, unos 60 años, carpeta en mano. ¿Podemos pasar, don Baltasar? Esto podría interesarle. Se presentó como Teresa Alarcón, coordinadora del programa Voces de la Experiencia, una iniciativa que busca visibilizar las historias de vida de adultos mayores en toda España. Me saludó con respeto, con una sonrisa sincera, pero también con esa mirada de quien trae una propuesta entre manos. Nos sentamos en la cocina y me explicó con voz pausada: don Baltasar, su historia ha tocado muchos corazones. La entrevista en la radio tuvo una repercusión enorme. Queremos invitarle como orador en nuestro próximo acto en el Ateneu de Barcelona. Se hablará del abandono a los mayores, del derecho a la vivienda digna, del respeto. Y usted tiene mucho que decir. Yo la escuchaba en silencio. Me hablaba de micrófonos, cámaras, jóvenes, nietos y abuelos, de contar mi historia frente a todos. No respondí de inmediato. Mónica la abogada me miró como pidiéndome que lo pensara bien. Solo dije: ¿puedo pensarlo? Teresa sonrió. Por supuesto. Solo queríamos que sepa que su voz ya no es solo suya. Después de que se fueron, salí al patio. Me senté bajo la sombra del limonero que plantó Teresa, mi esposa. Pensé en ella, en lo discreta que era. Nunca habría querido exposición, pero también sabía que no habría querido que me callara si eso ayudaba a otros. Esa noche apenas dormí. Me levanté varias veces, recorrí los pasillos, toqué las paredes. Todo eso que casi pierdo. Todo eso que defendí. A la mañana siguiente llamé a Emiliano. ¿Puedes venir hoy, hijo? Necesito hablar contigo. Llegó al mediodía con su libreta y 2 ensaimadas. Le preparé café y le pregunté: ¿tú qué harías si te piden contar algo que duele pero que puede ayudar? Lo contaría, me dijo sin dudar, porque si tú no lo haces, quizás nadie lo haga. Le hablé del evento. Me miró a los ojos y dijo: si decides hablar, yo estaré contigo. Eso fue suficiente. Esa misma tarde llamé a Teresa Alarcón. Acepto, le dije, pero solo si me dejan hablar a mi manera. Sin guión, sin adornos. Eso es justo lo que queremos, don Baltasar. Durante los días siguientes, Emiliano me ayudó a preparar recuerdos, ideas, frases. No un discurso, sino mi verdad. Cada vez que hablaba en voz alta, algo dentro de mí se fortalecía, como si por fin entendiera que todo lo vivido tenía un sentido más grande. Llegó el día. Me puse mis pantalones de vestir gris oscuro, la camisa azul que tanto le gustaba a Teresa, y un sombrero de fieltro que había guardado desde hace décadas. Emiliano me acompañó con los ojos llenos de orgullo. En el centro cívico del Raval había más de 100 personas, vecinos mayores, estudiantes de trabajo social, periodistas, voluntarios del ayuntamiento. Cuando me presentaron, hubo un aplauso largo. Caminé despacio hasta el micrófono. Me temblaban un poco las manos, pero la voz salió clara. Mi nombre es Baltasar Llorente, tengo 79 años, y hasta hace poco querían echarme de mi propia casa. No desconocidos, mi propio hijo. El silencio que siguió fue absoluto. Conté mi historia sin rabia ni adornos. Como quien comparte, no como quien acusa. Hablé de Teresa, de Emiliano, de la lucha por quedarme en la casa que construimos juntos, y terminé con una frase que me salió desde muy dentro. A los mayores en este país se nos ve como estorbo, pero somos la raíz. Y si las raíces se secan, el árbol se cae. El aplauso que siguió no me hizo feliz, me hizo fuerte, porque supe que no estaba solo. Al regresar a casa esa tarde, el cielo de Barcelona tenía un tono naranja que se fundía entre las antenas de las azoteas. Emiliano me ayudó a colgar la chaqueta, me preparó una infusión y nos sentamos en el balcón. No hablamos mucho.
A veces entre nosotros, el silencio decía más que las palabras. Miré el piso con otros ojos no porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque yo por fin me sentía distinto dentro de él. Al día siguiente, Emiliano apareció temprano. Traía algo envuelto en papel craft con un lazo rojo. «Es para ti, Abby». Lo abrí despacio. Era un libro pequeño de tapa dura. En la portada decía, Baltasar Llorente. Memorias de un hombre que no se dejó doblar. Lo abrí. Estaba todo allí: mi infancia en Poblesec, mis años con Teresa, la traición de Sergio, el juicio, la radio. Mis palabras, mis silencios, mis verdades. Solo hice 10 copias, me dijo. Una para ti, otra para mí, para la biblioteca del casal de barrio, para la escuela y para quien tú elijas. No supe qué decir. Solo lo abracé largo sin decir nada. Esa tarde salí a caminar. En la panadería, doña Pilar me regaló una ensaimada. En la frutería, Ahmad me dio 2 mandarinas para el señor de la radio. Un niño me preguntó, ¿es usted el abuelo del libro? Sonreí. Sí, el mismo que aún come pan con tomate. Ya no era invisible. Por la noche leí en voz baja mis propias palabras. Sentí que no solo había contado mi historia, sino que la había sellado con dignidad. La justicia no siempre devuelve lo que te quitan, pero te devuelve algo más valioso: el respeto por uno mismo. Al día siguiente recibí una carta. Era de Sergio. Me decía que había leído el libro en una sola noche, que había llorado, que ahora entendía muchas cosas. Papá, lo que hiciste no fue solo por ti, fue por todos. Gracias por enseñarnos a decir basta. Guardé esa carta entre las páginas donde hablo de él, porque aunque no todos regresen, al menos sabrán quién soy. Y si Sergio no vuelve, no lo espero. Pero ya no le guardo rencor. Unos días después de aquel encuentro en el auditorio, Emiliano me pidió permiso para leer un fragmento del libro en el Festival Cultural de su instituto. Lo hizo ante decenas de personas. Empezó con una frase que aún hoy me hace vibrar el pecho. Mi abuelo me enseñó que la dignidad no tiene edad y que la memoria es la forma más valiente de resistir. Me dijo que toda la sala se puso en pie para aplaudirle. Yo no estuve ahí, pero con solo imaginarlo me sentí acompañado. Hoy escribo estas últimas palabras con mi propia letra temblorosa, no porque me sienta débil, sino porque quiero cerrar este capítulo con mi voz propia, no con la de otros. Quiero que quien lea esto, quien escuche esta historia, o la recuerde, sepa una cosa muy clara. No hay peor abandono que el que uno se hace a sí mismo. No hay peor mentira que creer que ya no valemos por ser mayores. Y no hay victoria más grande que la de decir en voz alta, esta es mi vida. No se la regalo a nadie. Me llamo Baltasar Llorente. Y si esta historia ha llegado hasta ti, no es porque yo buscara venganza, ni fama, ni justicia mediática. Es porque un día elegí vivir con dignidad, con memoria y con la frente en alto, hasta el último aliento. Y ahora te dejo con una pregunta que no busca respuesta rápida, sino reflexión. ¿Cuántos Baltasares conoces en tu barrio, en tu familia, en tu propia historia? ¿Y tú qué haces para no convertirte en quien los ignora?